Hola, continuamos con el curso de Introducción al Análisis de Datos con Python. En esta sesión vamos a ver un proceso que es transversal a todos los procesos de datos, que es la visualización. La visualización consiste en representar datos de una manera que sea visible. En cierta forma, simplemente el imprimir una tabla ya lo es, pero incluye cosas mucho más complejas, desde diagramas de barras, heatmap, cluster maps, incluso cuestiones interactivas. La idea de fondo es que los humanos somos seres muy visuales, tenemos una gran capacidad de analizar información visual y entonces el poder representarla nos facilita la interpretación de los datos. Yo les recomiendo ver el video que está en este canal de Introducción a la Teoría de la Visualización, donde verán muchas cuestiones de tanto la parte de cómo se interpreta la información, cómo se clasifica, etcétera, etcétera. En este caso vamos a trabajar con dos bibliotecas en Python, Matplotlib, que es la biblioteca básica de visualización. Es un poco compleja, pero es bastante poderosa, y Seaborn, que es un poco más enfocada a visualizaciones más prehechas, ¿no? Y más complejas al mismo tiempo en el aspecto de que nos dan cosas más ricas. No son las únicas, hay por ejemplo Bokeh, Plotly, ggplot, es posible exportar los datos y graficarlos con alguna otra paquetería, pero en general ver Matplotlib y Seaborn es una gran forma de empezar. Entonces, lo que tenemos aquí es nuestro data frame que ya habíamos visto con anterior. Este es el que tiene los datos limpios. Y agregamos aquí importar matplotlib.pplot as plot y Seaborn como SNS, ¿no? Estos son formas cortas de ponerlo. Para empezar, vamos a ver el comando plot de pandas. Pandas nos incluye esta función que lo que hace es que conecta directamente nuestro data frame con Matplotlib y eso ya nos permite generar gráficos de manera bastante sencilla. Tiene varias opciones, déjenme arreglar aquí una cuestión menor, como líneas, scatterplots, barras, áreas, histogramas, etcétera, etcétera, ¿no? También tiene box de pie, tiene varias. Y se le puede poner comandos para configurar como etiquetas, título, color, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo muchísimo que se vayan a la documentación de la función y vayan viendo todas las opciones que tiene, todos los ejemplos. Es una función bastante rica y se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, el primero que vamos a ver es líneas, ¿no? Una línea, uno marca puntos y se unen por una línea. Entonces, vamos a generar, en este caso, esta tabla que ya hemos visto, ¿no? Es una tabla pivote. En las columnas tenemos el sexo, en las filas el mes de ocurrencia y los valores corresponden a cuántas de funciones hubo. Entonces, aquí lo que vemos es que cuando nosotros le damos punto plot, por defecto nos imprime las líneas, nos pone el índice como el eje X, las columnas les asigna el color y el valor está en el Y. Entonces miren ustedes, esto corresponde, ¿no? Aquí podemos ver la primera ola y el inicio de la segunda. Entonces, así de sencillo es graficar. Uno le dice punto plot y automáticamente como línea te grafica los números. Eh, Si queremos, por ejemplo, como área, el área es muy parecida. Lo que hace aquí es que si se dan cuenta, pone el área bajo la curva y la colorea. Esta es muy buena porque esta da la idea de que todo lo que está abajo está contado. Aquí nada más vemos la tendencia. Noten ustedes cómo marca los colores. Aquí han cambiado un poco porque esta lo que hace es apilar. Entonces, miren, aquí el máximo es 20,000. Y aquí el máximo está en 35,000, porque si se dan cuenta, aquí están los hombres y encima se le ponen las mujeres y encima en lo especificado. Entonces, las áreas nos permiten ver dos cosas, nos permiten ver tanto el patrón de la línea como de todo el proceso. La que sigue de tipos de gráfica es scatterplot. Voy a tomar exactamente la misma, mes contra sexo,
y le estoy diciendo que en X me ponga los valores de los hombres y en Y las de las mujeres. Aquí habrá probablemente que darle un color para que quede más claro tal vez. Pero miren aquí, aquí está la defunción de hombres y la defunción de mujeres. Y podemos ver la relación entre ambas. Entonces, aquí hasta parece que aproximaron una línea. Este tipo de gráficas, donde que tenemos es un eje X, un eje Y y ponemos puntos, se llaman scatter plots o diagramas de puntos. Son muy útiles para ver relaciones, son muy ilustrativas. Se les puede poner, por ejemplo, colores dependiendo del mes, del año, de alguna categoría, y eso permite hacer muchos análisis de una manera muy visual. Otro tipo muy común son las de barras. Entonces, por ejemplo, aquí estoy, vean lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Aquí estoy tomando el sexo, estoy calculando cuántas hay y la voy a graficar con punto plot, punto bar. Podría aquí poner plot, abro paréntesis, kind igual bar, pero también puedo hacer esto, ¿no? Plot punto bar. Y entonces, esta es una clásica de barras. Tenemos aquí abajo las categorías, en el eje de las X y en el eje de las Y los valores. Eso es todo. Si uso punto bar H, lo que hace es horizontales. Por ejemplo, aquí tengo yo la edad agrupada y vean ustedes, ahora me puso las categorías en este eje de las Y y el valor en el eje de las X. Pero si se dan cuenta, también es una de barras, solo estamos poniendo el horizontal en lugar de vertical. Y esto, por ejemplo, nos da una idea muy clara de la mortalidad por grupo de edad. Em, si quieren ustedes, una cosa que se puede hacer es apilar con este comando stacked equal true. Entonces, miren aquí, calculé yo lo que es una pirámide poblacional, el sexo y la edad en grupo, ¿no? Y vean ustedes cómo aquí me las pone una encima de otra. Entonces puedo ver para cada barra la contribución de cada uno de los sexos. No especificado no se nota porque son muy poquitos, pero hombres y mujeres queda aquí lo que está pasando por grupo de edad, ¿no? Entonces, estos son más o menos los tipos básicos de figura que vienen. Vamos a ver ahorita algunas zonas de distribución, pero esto les da una idea de cómo se usa, ¿no? Básicamente ponemos punto plot, punto el tipo de gráfica, abro paréntesis y los parámetros. También pueden usarlo con kite igual y el nombre de la gráfica, pero sobre todo yo uso mucho esto de plot punto y el tipo de grafo. Y si quieren ver cuáles hay, pues chequen la documentación. Ahora, esto nos hace una representación inicial, pero muchas veces lo que queremos también es modificar. Para saber esto, yo les recomiendo familiarizarse con la anatomía de una figura. Voy a hacer esto un poquito más chiquito. Entonces, lo que tenemos aquí es que todo esto que está aquí es el plot.figure. Aquí adentro lo que voy a tener son mis datos y estos de aquí son mis ejes. Entonces, tengo arriba un título que está aquí, tengo un eje de las X que tiene una etiqueta, X-label, tiene rayitas, que son los tics, y esta línea de aquí es el eje. Tengo una Y que también tiene su etiqueta y tiene sus tics. Tenemos las espinas, que están estas aquí, podemos tener los datos, que generalmente se representan ya sea con líneas, con marcadores, etcétera, etcétera. Podemos tener un grid de fondo y podemos tener una leyenda. Si yo quiero acceder a ellos, para figura es plot.figure y para los ejes es ax.legend, ax.esto y aquello, ¿no? Aquí vienen los comandos. Entonces, esto es algo que les recomiendo mucho que vayan ustedes familiarizando porque estos nombres son los que uno busca y los que uno le dice, ya sea a Google o a alguna IA o los que uno busca en la documentación para modificar la figura. Entonces, aquí, por ejemplo, quiero que vean, esta de aquí es la misma gráfica apilada que hice hace rato. Entonces, edad sexo, punto plot, punto barache, stack true. Fix size es uno de estos parámetros que me cambia el tamaño de la figura. Le doy otra coma
Vean ustedes cómo está separado por coma, aunque estén en líneas diferentes, ¿no? Título, y aquí está el título, la etiqueta en Y de funciones, y en X le di un string vacío para que no pase nada. Puedo modificar bastantes cosas, puedo editar, pero sobre todo quiero que vean cómo al saber yo estos nombres de acá, puedo buscar qué parámetros corresponden y modificarlos. Entonces, esto es algo bastante útil para que comiencen a modificar sus figuras. Para asignar el color, esto es muy importante porque los colores no solo transmiten emoción, sino muchas veces facilitan el análisis. Yo les recomiendo que, por ejemplo, si van a usar la misma categoría en 4 o 5 gráficas, hombre, siempre usen el mismo color. Si no saben cómo escoger colores, Color Brewer tiene sugerencias de paletas. Le pueden ustedes decir, quiero una escala cualitativa de 7 colores y les sugiere de muchas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que yo le voy a decir, miren, tengo aquí mi función para graficar, todo está igual, solo aquí le dice color es igual a color. Y entonces lo que hice es que aquí definí un diccionario y le dije para mujer y le puse el código hexadecimal que corresponde para hombre, este código específico y no específico, así y miren, luego gráfico, este comando de aquí es para desplegar la gráfica, no es necesario, pueden dejar la gráfica en la última línea, pero si no está en la última línea y que es la que nos despliega por default como output nuestro collab, pongan plot.show y les va a desplegar la gráfica. Entonces miren aquí lo que pasó. Este diccionario, color igual color, me cambia los colores. Yo puedo hacer una gráfica diferente, pasarle el mismo diccionario y si tengo hombre, mujer o no especificado, para usar estos colores. Así se cambia el color. Vale, entonces ya tenemos una idea de las gráficas más tradicionales. Ya vimos las opciones de figura y el color. Hay otro tipo de cosas que podemos graficar. Una de ellas es la distribución de los datos. Esto quiere decir cómo se agrupan en los valores. Hay muchos tipos de distribuciones, algunas son estadísticas, por ejemplo, a lo mejor ustedes recuerdan la normal o Poisson o exponencial. Muchas veces esto se asocia con ciertas cosas. Es muy común, por ejemplo, si uno hace una prueba estadística inferencial, que la prueba suponga que tiene una distribución normal. Entonces, es muy importante ver cómo se distribuyen los datos, porque eso te dice cosas del fenómeno, te dice si hay outliers, te dice si puedes usar ciertas pruebas estadísticas. Una de las más clásicas es Boxplot, aquí la ponemos como punto box. Lo que hace Boxplot es que aquí se pone generalmente el promedio, aquí se pone un rango intercuantil y determinas los outliers, ¿no? Y entonces esto te da una idea de, en teoría, aquí está Q1, Q3, es decir, los cuartiles. Divides en 4 tus datos y es donde queda. Y esto te da una idea, por ejemplo, aquí de todos los outliers, ¿no? Estos negritos son outliers. Esta es como la forma más tradicional de graficar. El problema es que, por ejemplo, uno no puede saber si es simétrico o no, la forma, si hay picos, etcétera, etcétera. A mí me gustan mucho los histogramas. En los histogramas uno genera intervalos o bins y cuentas todas las ocurrencias dentro del bin. Entonces, miren aquí, esta es la misma de FEDA. Aquí automáticamente Pandas y Matplotlib determinan el tamaño del bin. Y yo puedo ver, por ejemplo, esto se ve como de 50 más o menos a 60. ¿Cuántos hay? De 60 a 70, ¿cuántos hay? Etcétera, etcétera. Y esto me da una idea general de cómo se comporta y en qué lugares se atribuye o no. Por ejemplo, vean ustedes, no es simétrica. Está más cargada hacia la derecha porque más gente de edades grandes murió que de edades chicas. Una cosa que se puede hacer, es muy común, es que ustedes no quieran bins que sean todos del mismo tamaño. Le pueden decir, hazme 10, 20, 50 bins. O pueden hacer esto, ¿no? Le dicen, dame uno de 0 a 1, uno de 1 a 5, de 10 a 15 y fijarle los límites de los bins. Esto es bastante útil si quieren ustedes ver muy claramente ciertos espacios, pero puede ser engañoso. Otra gráfica de distribución, aquí la vemos, de fedad.plot.kde,
son los kernel density estimation. Lo que esto hace es que para cada punto supone que tiene una distribución normal, así como no estoy muy seguro si está aquí, y hace una curva suavizada. Entonces aquí está el pico de 0 años, aquí hay un pico a los 60, pero ven ustedes que al contrario de esta curva es súper suavecita. Justamente por cómo calcula, agrega, miren, nosotros no tenemos edades menos de 60, pero tenemos aquí menos 50, más de 150. Este es muy buena si sus datos están como muy, que tienen muchos picos, por ejemplo, datos donde se estime edad, es muy común que se estime la edad como de, que termine en 5 60. Tiene como 40 años, tiene como 60 años. Y entonces eso genera picos en los datos y con un KDE se suaviza. Eso se ve muy bonito y generalmente también cuando no estás súper seguro de cómo se obtuvieron tus datos, cuando puede haber cierta variación, el KDE en parte te la compensa. Es un tema bastante complejo, pero sepan ustedes que existe y que se ven mucho más suaves. Esto es importante porque los KDEs y los boxplot son parte de un violin plot. Entonces quiero que veamos primero la gráfica cómo se ve y ahorita voy a explicar el comando. Entonces, este es un violin plot. Un violin plot tiene en su centro un box plot. Aquí está Q1, Q2, Q3. Tiene las líneas de hasta dónde llega. Aquí no nos marca por default los outliers. Y aquí nos pone muchas veces un KDE suavizado o un histograma suavizado de los valores que tenemos. Esto es muy útil porque, por ejemplo, si aquí tuviera yo dos picos, me muestra los dos picos, cosa que un box plot no haría. Entonces, esta es una muy buena forma de ver las distribuciones. Mucha gente usa boxplots, pero eso tenía sentido cuando la capacidad de graficar era muy limitada y un boxplot requiere muy poca tinta para dar mucha información. Pero hoy en día tenemos muchísima capacidad de graficar, entonces es mucho mejor un violin plot porque incluye el boxplot, pero además me da una idea muy clara de la distribución. Vean ustedes cómo funciona. Esta es una función ya no de Matplotlib, y pandas, sino de Seaborn. Entonces le digo sns.violinplot. Aquí pueden ver ustedes que me está desplegando todos sus comandos. Abro paréntesis y le paso la serie que quiero graficar, los datos, y me genera esta imagen. Estas son cuestiones bastante potentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a seleccionar. Voy a quitar el sexo no especificado y voy a seleccionar edad, sexo y causa de defunción, su nombre. Y le voy a pasar este data. Vamos a hacer un display. Data.g. Ven ustedes la estructura, ¿no? Entonces, 58 hombre COVID, 72 hombre COVID, bla, 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 ¿no? Y yo le paso, estos datos están en formato tidy data. Yo se los voy a pasar a la función violinplot. Le voy a decir, ponme en X la causa de defunción, en Y la edad, al color, hue, asignale el sexo, divídelo. Lo que hace al dividir es esto, ¿no? De un lado me pone a los hombres y un lado a las mujeres, es decir, la variable del color. Y aquí le estoy dando una serie de parámetros, ¿no? Por ejemplo, mi diccionario de colores. Y ven ustedes lo que hace. Aquí tengo un violín para COVID virus identificado. De un lado los hombres y las mujeres. Esto es súper fácil para mí comparar las distribuciones. Yo aquí le dije que quitar el boxplot y aquí tengo virus no identificado, hombre y mujer. Y ya con esto yo puedo ver fácilmente los datos. Aquí este no especificado queda, pero eso tiene que ver un poco con no los datos, porque yo los quité, sino con cómo se codifican las categorías. Entonces, si hacen esta gráfica para publicar, pues hay que quitar esto. Pero vean ustedes qué fácil es comparar las distribuciones con un violín y decir, ah, mira, este está más hacia arriba, este está más, este tiene un sesgo hacia la derecha o hacia la izquierda. Esta es la gran ventaja de los violin plots y son muy configurables. Les recomiendo una vez más que vayan y busquen la documentación y vean todo lo que se puede hacer. Ok, ya hablamos de distribuciones, entonces me gustaría hablar de otro tipo de gráficos que son los gráficos múltiples. Un gráfico múltiple, uno elige una visualización
con un conjunto de datos y luego pone la misma visualización con otro conjunto de datos y la misma visualización con otro conjunto de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo histograma para la edad de los hombres, la edad de las mujeres y no especificado. Lo que hice es que hice varios subgráficos, por esto es un multigrafo. La gran ventaja de hacer gráficos múltiples es que es muy fácil comparar. Por ejemplo, miren, este termina en 120, este en 100, este en 70. Aquí hay una diferencia de altura, puedo ver la diferencia de distribución, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando uno usa los mismos ejes y pone las mismas alturas y los mismos X y Y, estas son súper útiles para graficar. Entonces, aquí lo que hice, antes de ver esta cuestión de cómo se configura, es este comando. Entonces le digo fig, access. Fig es la figura en general, toda, incluyendo todos los subgráficos. Y access es una estructura que me va a incluir cada una de los espacios de graficación. Lo elige plot.subplot, el número de filas y el número de columnas. Tres filas, una columna. Y luego le dije df.log, df sexo igual a hombre edad. Todo esto lo que está seleccionando son todos mis registros donde el sexo es hombre y la columna edad. Y lo elige .plot.hist. Este .plot.hist es el comando que ya hemos visto de pandas. Y entre parámetro y entre paréntesis le paso este parámetro ax es igual a cero. Entonces me lo graficaré en la posición cero. Acuérdense, Python cuenta cero, uno, 2, 3. ¿Se acuerdan de las listas o de los índices? Empezamos en cero, ¿no? Y luego selecciono las mujeres, le da, hago el comando de ploteo, punto histograma, y le digo, para ejes, ponlo en el uno. Y para no especificado, le digo, ponlo en el 2. Y esto es lo que me genera. Esto se puede configurar. Por ejemplo, aquí hice un montón de cuestiones. Puse el tamaño diferente, puse un padding. Aquí le fijé, por ejemplo, las mismas, así que fuera de 0 a 10. De 0 a 100 para que todos sean comparables, etcétera, etcétera. Entonces, miren aquí, todos se cortan en 100, esto empieza en 0, este empieza en 40, este termina en 20. Bueno, los dos terminan en 20 y 40. Y yo aquí puedo ver mucho más claro, como tengo el mismo eje, cómo se mueve el pico. Entonces, esto es muy útil. Hay aquí muchas cosas que están sucediendo. Yo les recomendaría que vean así como línea por línea. Si no están muy seguros de que hace algún parámetro, lo que pueden hacer es comentarlo y correr el código y ver qué cambia. Miren aquí, cambia el color. Entonces, esta línea de aquí me tiene que estar dando el color de la primera gráfica, ¿no? Entonces, esta es como la forma de resolver cómo funciona esto. Hay formas más eficientes de graficarlo, pero sobre todo quería que este código fuera muy claro. Échenle un ojo con cuidado y vean qué está sucediendo. Ya casi para terminar, me gustaría que viéramos una cosa que son los heatmaps y los cluster maps. Entonces, lo que tengo aquí es una tabla donde tengo las 10 entidades con más muertes y el mes de ocurrencia. Entonces, la Ciudad de México, el Estado, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Baja California, etcétera, etcétera. Y aquí ustedes pueden ver el conteo. Ven, por ejemplo, aquí tengo 8.400 y aquí tengo 1.200, ¿no? Yo tengo muchas veces tablas así. Si yo les digo cómo grafico esto, como barras o como apilado, como línea, puede ser muy difícil de interpretar. Lo que voy a usar es una función que se llama sns de seaborn.heatmap y le voy a pasar una tabla. Y lo que hace es que dependiendo del valor numérico de cada celda, le asigna un color. Por ejemplo, miren, la Ciudad de México me dice es blanca clarita y este blanco clarito corresponde a poco más de 8.000 muertes. Chihuahua aquí es muy oscura y ese oscuro corresponde casi a cero. Esta es una forma de hacer una tabla y volver el número en un color. Hay varias cosas que se pueden modificar. Por ejemplo, miren aquí, ¿no? Estoy guardando esto en una variable que se llama ax. Le estoy dando la misma.
tabla, CMAP te cambia el color de mapeo. A mí me gusta mucho Viridis. Generalmente cuando uno le pone Viridis, te da esta y el guión R lo invierte. Les recomiendo que vean la documentación de mapeos de color de Matplotlib. Aquí le puse yo un valor mínimo que es 0 y un valor máximo 5000, sobre todo porque como tenemos valores muy altos en algunos estados, como para sesgar. Y miren cómo queda. Entonces aquí puedo ver en qué momentos, en qué estados fueron los picos. Y vean, por ejemplo, Chihuahua no tuvo la misma temporalidad de picos que, por ejemplo, Baja California o la Ciudad de México. Este es un heatmap, es una forma súper útil de ver una tabla de datos. Un tipo de gráfica muy parecido es un cluster map. Sobre todo quiero que la vean porque es una visualización compleja que tiene varios tipos de gráficas. Entonces, aquí lo que tengo yo es el heatmap. Este ya lo habíamos visto. Pero una cosa muy importante es que quiero que vean estos dendogramas y quiero que vean el orden. ¿Se dan cuenta que el orden cambió? Esto es porque un cluster map determina cuáles son las filas que más se parecen y las ponen juntas. Podemos ver que tanto se parecen en el largo de las ramas del árbol y va agrupando por qué tanto se parecen. Aquí tengo los estados que más se parecen y aquí tengo los meses que más se parecen. Entonces, vean ustedes, diciembre fue muy parecido su comportamiento a mayo-junio y esto tiene sentido porque son los picos de las olas. Este de aquí, 3, es el más diferente de todos los demás. Entonces yo puedo ir viendo qué tanto se parecen. Aquí está un poco forzado porque estamos tomando meses y estados, pero quiero que vean cómo funciona esta gráfica. Para interpretarla, aquí tengo los nombres, los valores y mi color. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Supongamos que les dijera, ¿sabes qué? No me muevas los meses porque me interesa ver la cuestión de tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a la documentación de Cluster Map, veo los parámetros y veo que Row Cluster, si le pongo igual a false, ahora no me va a ordenar las filas. Puedo ponerle un valor mínimo, un valor máximo, puedo cambiarle el CMAP. Hay muchas cuestiones que se pueden hacer. Una vez más, vean la documentación. Sobre todo quiero que vean que hay funciones muy ricas y que se pueden hacer, que tienen visualizaciones muy útiles, hay que irlas conociendo. La mejor forma de hacer eso es irse a las bibliotecas de visualización y ver las galerías para ver qué se puede hacer. A veces, sobre todo cuando uno no sabe mucho cómo hacer una visualización o qué visualización hacer, las galerías de figuras son la mejor forma de obtener inspiración. Ok, ya tenemos nuestra figura, ya la modificamos, ya la seleccionamos, modificamos colores, títulos, todo. Y la queremos guardar. Tanto Matplotlib como Seaborn tienen un comando que es .savefig y con esto uno guarda. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a hacer este de aquí. Jejeje. Me está dando un error. Ahorita lo revisamos, ¿no? Entonces, aquí tengo yo df.sexo.barache. Este es un poco mi pirámide poblacional, ¿se acuerdan? Y aquí le voy a decir el folder. Ah, este es el problema, que no tengo un folder de figuras. Entonces, vamos a ver qué folders tenemos. Trabajo. Python EDR y tengo uno que se llama Outputs. Entonces vamos a ponerlo en Outputs. Ok, y le doy Enter. Entonces, esta es mi pirámide poblacional. Y miren, aquí le estoy dando folder plot.savefigure, savefig, paréntesis, el folder más el nombre, ¿no? Pero no ustedes escribir el nombre de cualquier otra forma. Si yo me voy aquí a Outputs, ahora voy a ver que tengo una gráfica edad versus sexo. Y aquí ya está. Entonces me voy a ir aquí a mi folder de outputs. Aquí está la gráfica guardada.
Hay cosas que vale la pena mejorar, por ejemplo, el tamaño de la figura, la posición para que no corte esto, pero yo esto está en punto PNG, ya la puedo pegar. Hay modificaciones, pero eso se hace en estos de aquí, ¿no? Probablemente yo cambiaré el fix size o el ajuste. Hay varios formatos para guardar. El más común para cuestiones en línea o que van a pegar un documento es un PNG. Hay vectoriales como SVG. PDF es muy útil si van ustedes a compartirlo. O EPS también es vectorial. Entonces hay revistas que les piden en formato EPS para trabajar. Y si van a hacer cosas web, SVG es increíble. Además, con Inkscape se pueden modificar los SVG. O con, también creo que con Photoshop, pero recomendamos Inkscape. Ok, en resumen, vimos el comando df.plot. Yo tomo mi data frame, aquí puedo cambiar el nombre del data frame y lo punto plot. Tiene varias variantes, línea, área, scatter, barras, boxplot, histograma, KDE. Vimos cómo hacer estas de aquí. Vimos algunas gráficas de Seaborn, Violin, Heatmap, Clustermap. Les recomiendo una vez más, vayan a la galería de Seaborn, vean qué se puede hacer, vean cómo se pueden editar. Vimos opciones de figura. Dijimos que la figura está en plot.figure, los axes en ax. Vimos cómo hacer subplots. Vimos dónde están los ejes X e Y, el título, las etiquetas, las leyendas, los colores, los CMAPs o mapas de color. Vimos cómo construir multigráficos con subplots. Aquí vimos una con 3 filas y una columna, pero pueden ponerle el número de filas y columnas que quieran. Y vimos cómo guardar las figuras con Save Figure. Entonces, de ejercicio, se queda ustedes en el notebook de limpieza, agregaron 2 variables nuevas. Hagan algún gráfico de Seaborn, ya sea un violin plot, un heatmap, un cluster map, alguno de los que viene en la galería, utilizando mínimo una de esas variables y guárdenlo en formato PDF. Esto es una cuestión súper básica, sobre todo es para que se familiaricen con los comandos básicos de graficación, pero hay mucho que pueden hacer. Yo les recomendaría que se vayan a ver las galerías y hay muchas cosas muy bonitas que se pueden ir logrando. Espero que este video les haya servido. Nos vemos la próxima.